Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar los aspectos fundamentales del asesoramiento genético en fertilidad. Mi nombre es Silvina Cisterna, soy docente de salud integral de la mujer. El asesoramiento genético es un proceso que ayuda a individuos y familias a comprender y adaptarse a las implicancias médicas, psicológicas, familiares y sociales de las enfermedades genéticas. Puede aplicarse en distintos ámbitos de la medicina, desde la especialidad de pediatría al diagnóstico prenatal, la medicina reproductiva, oncología y otras especialidades como por ejemplo neurología y cardiología. En esta oportunidad nos toca referirnos especialmente a medicina reproductiva. En fertilidad, los objetivos del asesoramiento genético tienen que ver con intentar determinar la causa de una alteración de la fertilidad, con establecer el riesgo de defectos congénitos en la futura descendencia y con evaluar estrategias de reducción de riesgo de estos defectos congénitos y de tratamientos más adecuados. Recordemos que los defectos congénitos son aquellas afecciones de la salud que están presentes en los niños al nacer, que afectan alrededor del 3% de los recién nacidos y que tienen distintas causas. La mitad de las veces podemos identificarlas y dentro de las causas identificables podemos ver que alrededor de un 20 a 25% son defectos multifactoriales, en alrededor del 8 al 12% ocurren por una exposición prenatal, como vimos en el núcleo de preconcepcional, por ejemplo a medicaciones teratogénicas, tóxicos o infecciones congénitas, y por último, en alrededor del 25% tienen un origen genético, y en este lugar podemos dividirlos dentro de las que son de causa cromosómica, que representan entre el 10 al 15%, y de causa monogénica, que representan del 2 al 10%. Como vimos en el gráfico anterior, las causas multifactoriales son las más frecuentes y estas se producen por la combinación de factores genéticos múltiples, es decir, múltiples genes, que interaccionan junto con el medio ambiente, generando la enfermedad. Ejemplos de estas enfermedades son las cardiopatías congénitas o los defectos del tubo neural. En relación a las causas genéticas que, como vimos, representan alrededor del 25% de las causas de los defectos congénitos, podemos decir que son la primera causa de mortalidad infantil y que representan el 20% del total de la mortalidad en países desarrollados. Son causa frecuente de discapacidad permanente y no presentan al momento tratamiento curativo definitivo. Hay que tener en cuenta que dado que muchas de estas enfermedades podrían ser prevenidas, es importante comunicar que existen riesgos poblacionales, como así también estudios genéticos capaces de disminuir dichos riesgos en las consultas preconcepcionales. Por lo cual, en la consulta preconcepcional, deberíamos indagar sobre antecedentes relacionados con enfermedades genéticas, consanguinidad o relaciones de parentesco, malformaciones, hijos previos fallecidos, pérdidas de embarazo, tanto en la pareja consultante o en el individuo que consulta como en sus familiares por rama materna o por rama paterna, debido a que estos antecedentes podrían aumentar el riesgo de defectos congénitos en la futura descendencia. Estos son algunos de los factores de riesgo que debemos tener en cuenta e intentar identificar en toda consulta preconcepcional que motivan la derivación a una consulta de asesoramiento genético. Las enfermedades genéticas pueden tener diversas causas, entre ellas se mencionan el origen cromosómico, ya sea numérico o estructural, el origen genómico, ya sea numérico y estructural submicroscópico. Las enfermedades génicas o monogénicas o de genes únicos a nivel de la secuencia de bases, y estas a su vez pueden dividirse de acuerdo al mecanismo de herencia en autosómicas recesivas o dominantes o ligadas al cromosoma X. Menos frecuentemente, el origen de las enfermedades genéticas tiene que ver con alteraciones en el ADN mitocondrial o alteraciones epigenéticas. Entonces, las enfermedades genéticas podríamos describirlas o explicarlas haciendo una analogía. Podemos decir que los cromosomas o los paquetes de información genética son bibliotecas. Normalmente en cada célula nucleada tenemos 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas o 23 pares de bibliotecas. Siempre que haya un desequilibrio en la cantidad de información genética, va a ocurrir un problema, es decir, va a haber una manifestación clínica. Puede ocurrir que falte un cromosoma entero, y en este caso estaríamos hablando de las monosomías,
Como también puede ocurrir que sobre un cromosoma entero. En este caso hablamos de la trisomía. Además de las alteraciones numéricas de cromosomas únicos, puede ocurrir también que haya un set extra de cromosomas, como ocurre en las triploidías, causas frecuentes de pérdidas de embarazo, como así también pueden ocurrir alteraciones estructurales de los cromosomas o de nuestras bibliotecas, es decir, podría llegar a haberse alterado los estantes de estas bibliotecas. Cuando falta un estante hablamos de una deleción, cuando sobra un estante hablamos de una duplicación, es decir, hay una porción del cromosoma que sobra o falta. Este tipo de anomalías se llaman alteraciones estructurales, pueden ser de diferentes tamaños e involucrar distinta cantidad de pares de bases. Entonces, según la cantidad de material genético que involucre, el estudio genético que las podrá detectar. También puede ocurrir que haya una alteración en un tomo de los libros de nuestras bibliotecas, es decir, en algún gen de los 22.000 que tenemos distribuidos en los 46 cromosomas. Cada gen está escrito de una determinada manera. Entonces puede ocurrir que sobre o falte un párrafo entero, o puede ocurrir que una letra sea cambiada por otra. Ese tipo de alteraciones, ya sea en un párrafo o en una única letra, se denominan variantes patogénicas, lo que antes se llamaban mutaciones, que pueden provocar la alteración del funcionamiento de la proteína que se sintetiza a partir de ese gen o directamente anular la producción de la proteína. Esta analogía que se realiza entre los cromosomas y los genes y las bibliotecas permite muchas veces explicarle a los pacientes la localización y los alcances y las limitaciones de cada estudio molecular o genético que realicen. Entonces, para cada nivel de alteración genética, vamos a contar con un estudio genético o molecular específico que sea capaz de detectarlo. Por ejemplo, el estudio citogenético o cariotipo es el estudio genético más difundido y más accesible. Este estudio tiene la posibilidad o permite detectar anomalías cromosómicas, es decir, si sobre o falta un cromosoma o si hay una anomalía estructural de los cromosomas mayores a 5 megabases, se podrá detectar con este estudio. Es decir, la resolución del cariotipo es de 5 a 10 megabases. Cualquier anomalía que sea menor a este punto de corte no podrá ser detectable por el cariotipo. Por otro lado, si sospechásemos una anomalía estructural pequeña, una microdeleción o una microduplicación, debemos recurrir a estudios de citogenética molecular, como por ejemplo el FISH, el MLPA o el Array. Estos estudios tienen un nivel de resolución de 150 kilobases, es decir, que permiten detectar anomalías estructurales mayores a ese punto de corte. Si son menores, no las detectará. Para las menores, y acá estamos a nivel génico o genómico, es decir, para anomalías en los pares de bases, debemos utilizar estudios moleculares generalmente por secuenciación. En estos casos sí podemos detectar anomalías en las pares de bases mucho más pequeñas que las que se detectan por estudios de citogenética molecular o por estudios citogenéticos convencionales. En el estudio citogenético entonces podemos detectar anomalías de cromosomas numéricas, anomalías de cromosomas estructurales balanceadas o desbalanceadas, y con esto me refiero a si hay o no pérdida o ganancia de material genético, es decir, un desequilibrio en la cantidad de información genética. Y por último, anomalías de cromosomas que pueden involucrar algunas células y otras no, es decir, los mosaicismos. En particular, en la consulta de asesoramiento genético en fertilidad, lo que buscamos son anomalías estructurales balanceadas, ya sean translocaciones recíprocas o robertsonianas o inversiones, anomalías de los cromosomas sexuales y mosaicismos de anomalías de cromosomas, como por ejemplo en los casos en que consultan por esterilidad primaria o secundaria, por aborto recurrente o amenorrea primaria o secundaria. Este es un ejemplo de un estudio citogenético o cariotipo con bandeo G normal. Se ven 46 cromosomas o 23 pares. XX es el complemento sexual, es decir, femenino.
Cada cromosoma se identificó a partir del bandeo G, que permite visualizar estas bandas que se van teniendo en distintos tonos, que además permiten determinar si la estructura de los cromosomas es la adecuada. Este es un ejemplo de una anomalía estructural balanceada, es una traslocación entre los cromosomas 14 y 21, una de las más frecuentes. Fíjense que el total de número de cromosomas es de 45 porque uno de los cromosomas 21 se pegó al cromosoma 14. Este tipo de anomalías es relativamente frecuente de encontrar en personas con esterilidad o abortos recurrentes o con antecedentes personales o familiares de niños con síndrome de Down, debido a que si bien los portadores de estas anomalías balanceadas son sanos, justamente porque son balanceadas, al momento de buscar un embarazo puede ocurrir que sus gametas sean desbalanceadas, es decir, tengan un cromosoma de más o de menos, ya sea del 14 o del 21. Otro tema a discutir en la consulta de asesoramiento genético preconcepcional es la relación que tiene la edad materna con el riesgo de presentar descendencia afectada por anomalías de cromosomas, principalmente numéricas, las aneuploidías. Sabemos que la edad materna es el principal factor de riesgo para aneuploidías embrionarias, principalmente las trisomías 21, 18, 13, 16 o 22, algunas de las cuales son causas frecuentes de pérdidas de embarazos precoces en primer trimestre. Sabemos que a medida que avanza la edad materna, este riesgo va en ascenso, como se muestra en este gráfico. Este es un cariotipo que muestra una trisomía 21. Fíjense que hay un cromosoma libre del par 21. Este exceso de material genético determina que los niños que nacen con síndrome de Down tengan discapacidad intelectual y mayor riesgo de presentar malformaciones como cardiopatías congénitas, anomalías renales, intestinales y mayor riesgo de enfermedades endocrinológicas o inmunológicas, entre otras. Un ejemplo de microdeleción en fertilidad es la deleción de la región AZF que se localiza en el cromosoma Y masculino, que presenta genes que participan en la síntesis de los espermatozoides. Como vieron en la charla anterior, cuando uno analiza las causas de infertilidad, se tiene en cuenta que una de ellas es el factor masculino, que representa hasta el 50% de los casos. De ellos, un 10% tienen defectos severos en la producción de espermatozoides. Una proporción importante de varones con problemas de fertilidad presentan alteraciones severas del espermograma, como es el caso de la azospermia, que implica la ausencia total de espermatozoides en el eyaculado, y la oligospermia severa, que es la reducida producción de espermatozoides. Las microdeleciones del cromosoma Y son la segunda causa genética más frecuente, luego del síndrome de Klinefelter, asociada a estas patologías. En la población general, las microdeleciones del cromosoma Y ocurren en aproximadamente 1 de cada 4.000 hombres, siendo esta frecuencia significativamente más elevada cuando se estudian grupos de hombres infértiles. Tenemos las enfermedades que afectan a los genes únicos o enfermedades monogénicas. De ellas tenemos miles de ejemplos. En fertilidad, algunas son más frecuentes, como por ejemplo la fibrosis quística o la fragilidad del cromosoma X. La fibrosis quística es una enfermedad genética crónica hereditaria que se asocia a mutaciones en un único gen, el gen CFTR. Tiene una herencia autosómica recesiva, es decir, se manifiesta cuando un individuo hereda dos copias alteradas del gen. Afecta a ambos sexos por igual y se presenta con una incidencia de 1 de cada 2.000 a 3.500 nacidos vivos. Además, se estima que 1 de cada 25 individuos de la población general es portador sano de alguna mutación, es decir, presenta mutación en un solo alelo. Esta enfermedad, cuando afecta a ambos alelos, se caracteriza por neumopatía crónica, insuficiencia pancreática, elevación de los cloruros del sudor e infertilidad masculina. En algunos casos, la presencia de dos variantes patogénicas en el gen, en varones, genera síntomas más leves, solo asociados con la infertilidad. En estos casos, la infertilidad es producida por la azospermia, es decir, la ausencia de espermatozoides en el eyaculado.
debido a la alteración estructural de las estructuras wolfianas y la consecuencia obstrucción, atrofia o ausencia de los conductos deferentes, epidídimo y vesículas seminales. La fragilidad del X es un conjunto de trastornos provocados por cambios en el mismo gen, el gen 1 de retraso mental del cromosoma X frágil, o FMR1. El gen FMR1 participa en el desarrollo normal del cerebro. Los trastornos asociados con el cromosoma X frágil incluyen el síndrome de cromosoma X frágil, la insuficiencia ovárica primaria asociada al cromosoma X frágil y el síndrome de temblor-ataxia asociado al cromosoma X frágil. Cuando la mutación es completa, genera el síndrome del cromosoma X frágil. Es una enfermedad ligada al cromosoma X que afecta principalmente a varones, causando discapacidad intelectual. De hecho, es la causa hereditaria más frecuente de discapacidad intelectual en varones. Cuando el tipo de mutación es una premutación, lo que ocurre es que se puede fabricar parte de la proteína sintetizada por este gen, por lo cual las manifestaciones clínicas van a ser distintas. Puede ocurrir que se dé una insuficiencia ovárica primaria o un síndrome de temblor-ataxia. La insuficiencia ovárica primaria asociada al cromosoma X frágil es una causa de infertilidad y menopausia temprana en mujeres adultas. Las mujeres que tienen insuficiencia ovárica primaria dejan de tener ciclos menstruales y tienen síntomas de menopausia antes de los 40 años. Las mujeres con premutación en el gen FMR1 tienen un mayor riesgo, a su vez, de presentar hijos con fragilidad del X, es decir, de que esa mutación se expanda en una futura generación y que si justo la hereda un niño de sexo masculino, presente síndrome del X frágil, con discapacidad intelectual. Las patologías genéticas que se mencionaron previamente son algunas de las más frecuentes que encontramos en la consulta de fertilidad. Otras enfermedades genéticas o monogénicas podemos sospechar a través del análisis del árbol genealógico o del pedigree, que es un análisis que se realiza de forma rutinaria en todas las consultas de asesoramiento genético preconcepcional. En este ejemplo, podemos ver que en varias generaciones hay miembros de la familia, tanto femeninos como masculinos, afectados por una misma enfermedad, representados por los círculos y los cuadrados celestes. Este es un árbol genealógico clásico de herencia que muestra una herencia autosómica dominante. Y un ejemplo de una enfermedad dominante es la neurofibromatosis. En este otro pedigree podemos ver que se encuentra representado a un individuo afectado el teñido todo en celeste. Los que están teñidos mitad celeste, mitad blanco son individuos portadores. ¿Portadores de qué? De variantes patogénicas en un gen que tiene herencia autosómica recesiva. Fíjense que para que se den estas enfermedades, justo tiene que ocurrir que una pareja, un hombre y una mujer, se unan para tener hijos y que justo los dos sean portadores de una mutación en el mismo gen. Este tipo de parejas que se encuentran en riesgo de tener hijos afectados por enfermedades autosómicas recesivas se dan en alrededor del 2 al 5% de la población general, es decir, es infrecuente. A su vez, estas parejas, para que presenten un hijo afectado por una enfermedad autosómica recesiva, deben ambos pasarle el gen mutado, y esto ocurre en un 25% de los casos en cada embarazo. Ejemplos de estas patologías, además de la ya mencionada fibrosis quística, se encuentran la atrofia muscular espinal, la talasemia y la hiperplasia suprarrenal congénita. Este último árbol genealógico ejemplifica una enfermedad de herencia ligada al cromosoma X. Fíjense que en general en estas patologías las mujeres son portadoras sanas y cuando tienen un hijo varón tienen un 50% de chances de pasarle el cromosoma X mutado y son quienes van a manifestar la enfermedad. Ejemplos de estas enfermedades son, como ya mencionamos, la fragilidad del X o la enfermedad de Duchenne. La consulta de asesoramiento genético en la etapa preconcepcional permite entonces evaluar, como vimos previamente, los antecedentes personales, los antecedentes familiares a través de la confección del árbol genealógico para establecer los riesgos para la futura descendencia. El objetivo de ello
es poder realizar un asesoramiento sobre la enfermedad, preparar a la familia en el caso en que haya riesgo de recibir un niño con un defecto congénito, evaluar las estrategias de estudio prenatales, que en algunos casos son distintas a las que se aplican a la población general y que permiten anticiparnos y preparar al equipo de salud para la mejor atención inmediata al nacer de estos niños. Y por último, para plantear estrategias que podrían reducir los riesgos de presentar descendencia afectada en la etapa preconcepcional. Por ejemplo, a través de tratamientos de fertilidad con fertilización in vitro, que aplicando técnicas de estudio genético preimplantatorio permiten seleccionar embriones para ser transferidos al útero que no vayan a desarrollar la enfermedad o no portadores de esas enfermedades. O como alternativa, acudir a una donación de gametas o a una adopción. Muchas gracias por su atención.